En este capítulo del curso me voy a dedicar al manejo de la epilepsia en la sala de emergencia, yendo desde el manejo de una crisis única en guardia hasta el tratamiento de la máxima emergencia que tenemos en epilepsia, como es el estatus epiléptico. Voy a comenzar por el manejo de una crisis, para lo cual vamos a ir tratando de armar un algoritmo de manejo en la urgencia. Lo primero que me tengo que preguntar cuando un paciente consulta por una crisis en la sala de emergencia es si este paciente tiene o no el diagnóstico de una epilepsia previa. En el caso de que sí lo tenga, la segunda pregunta sería, ¿tiene epilepsia fármaco resistente o no? ¿O tiene una epilepsia de buen control? Si tiene una epilepsia fármaco resistente, el manejo va a ser muy individualizado y caso a caso. Veamos entonces cómo proceder con un paciente que tiene una epilepsia previamente diagnosticada, la cual es fármaco resistente. En este grupo, el método diagnóstico más importante con el cual contamos es el interrogatorio, especialmente porque vamos a tratar de determinar por qué el paciente vino esta vez a la guardia cuando ya está habituado a tener crisis epilépticas. ¿Hubo un cambio en la frecuencia o en la intensidad? ¿Está cursando con un clúster de crisis? Ya vamos a ver luego cómo lo definimos. ¿Hubo cambios en las tomas de las medicaciones que generaron que ahora tuviera más crisis o más intensas y por eso vino? Por otro lado, vamos a tener que descartar intercurrencias clínicas si sospechamos que esto pudo haber motivado un cambio de frecuencia. Determinar, por otro lado, si el motivo por el cual vino a lo mejor no fue por mayor frecuencia o intensidad, sino porque tuvo una lesión durante esta última crisis, como por ejemplo un traumatismo de cráneo, o bien refiere un dolor intenso en la zona de la espalda que nos pueda llevar a sospechar que el paciente tuvo una fractura aplastamiento de un cuerpo vertebral, lo cual puede ocurrir durante una crisis generalizada tónico-clónica. Deberemos, por lo tanto, considerar si vamos a realizar imágenes, una placa simple de columna o una tomografía de cerebro, considerar también si requerimos algún laboratorio para luego ver si tenemos que tomar alguna medida al respecto. Por lo general, salvo en situaciones muy especiales, no modificamos el plan de base que el paciente trae y sí le solicitamos que se comunique con su neurólogo de cabecera a la brevedad posible. Aquí introduzco dos definiciones importantes. Una es crisis prolongada, que podría motivar que este paciente hubiera venido a la guardia, que es aquella que va a durar más de lo habitual, pero menos de 5 minutos, o sea, no va a llegar a considerarse estatus epiléptico, pero va a requerir una intervención. Y la otra es el clúster, que es el patrón en el cual varias crisis ocurren en un corto plazo de tiempo, seguido por un intervalo más prolongado de libertad de crisis. Nadie se pone de acuerdo en cuántas crisis deberían ser las que tiene el paciente para considerarlo clúster. Hay quien dicen 3 en 24, otros dicen 2 a 4 en 48. Lo que sí es claro es que es un episodio de múltiples crisis en 24 horas que es reconocible por el paciente y por la familia como diferentes del patrón habitual. Ya sea una crisis prolongada o un clúster de crisis, hoy en día contamos con estrategias para su tratamiento en la emergencia, ya sea fuera del hospital, en el ámbito de la ambulancia o bien en la sala de emergencia. Fuera del hospital tenemos terapias aprobadas por los entes regulatorios, como es el diazepam rectal, que se utiliza mucho en niños, o bien el midazolam intramuscular. Y hay otras terapias que las podemos utilizar, pero off-label, porque no han sido aún autorizadas por los entes regulatorios, como son el midazolam intranasal o bucal y el diazepam bucal. En nuestro país no contamos con preparados especiales para este tipo de administración, pero muchas veces se pueden utilizar las ampollas intramuscular que se abren y se colocan ya sea en la boca o con un gotero en la nariz. Tienen una eficacia similar, pero obviamente son menos toleradas. En la sala de emergencia contamos ya con medicación endovenosa como el lorazepam, diazepam o bien nuevamente el midazolam intramuscular, o sea que toda la primera línea del tratamiento de estatus epiléptico la podemos utilizar también para el tratamiento de una crisis prolongada o un clúster en la sala de emergencia.
Veamos ahora qué pasa si este paciente tiene epilepsia previa, pero no es fármaco-resistente, o sea, venía con un buen control de crisis. En este caso, lo más importante es evaluar si hubo algún desencadenante que pudiera haber facilitado la aparición de este evento, para de esta forma ver si tenemos que hacer un ajuste de dosis o no. Nuevamente, en la evaluación del desencadenante, el interrogatorio es muy importante. Debemos evaluar si hubo fallas en las tomas, si este paciente dejó de tomar alguna dosis previa o bien venía tomándolo muy mal durante tiempo previo, si hubo un cambio en el ritmo de vida, salió a la noche, se acostó tarde o tomó alcohol o está bajo estrés, o en el caso de la mujer está muy cerca de un ciclo menstrual y a su vez dejó de lado alguna de las dosis, algo que nos pudiera justificar que ahora apareciera este nuevo evento. Deberemos hacer un examen clínico especialmente para descartar infecciones o intercurrencias y vamos a tener que solicitar al menos un laboratorio mínimo con una rutina de sangre y un sedimento urinario y determinar si es necesario realizar un dosaje siempre y cuando el paciente se encuentre tomando una medicación de las clásicas como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital o valproico, porque de esta manera nos va a permitir, por un lado, evaluar si el paciente tenía una buena compliance, o sea, venía tomando bien la medicación, o bien si está con un nivel bajo que necesite de un cambio en la dosis. Habiendo completado así el algoritmo de cómo manejarnos en la urgencia frente a un paciente que consulta por una crisis en el contexto de epilepsia, vamos a dedicarnos ahora a la parte derecha del gráfico para ver qué hacer frente a un paciente que consulta por una crisis sin el antecedente de epilepsia. Lo primero a preguntarnos, obviamente, en este grupo de pacientes es si son portadores o no de una enfermedad sistémica. Si tiene, por ejemplo, una patología renal, hepática, alguna alteración del medio interno que justifique la aparición de este evento. En estos casos, el tratamiento solamente es sintomático, o sea, vamos a tratar la patología de base. En muy pocos casos vamos a necesitar utilizar fármacos anticonvulsivantes. Los usaremos solamente si el paciente tiene crisis repetitivas aún estando en la sala de emergencia o bien progresa a un estatus epiléptico. De lo contrario, solamente tratamiento sintomático. Ahora bien, puede no tener una enfermedad sistémica, pero estar cursando una enfermedad neurológica aguda, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular, una hemorragia subaracnoidea, que nos justifique la aparición de esta crisis. En este contexto, muchas veces utilizamos fármacos anticonvulsivantes para evitar la aparición de otras crisis hasta tener este cuadro medianamente resuelto. Por lo general, esto no debería exceder los 14-15 días, pero es nuevamente determinado caso a caso. Finalmente, veremos si no está en el contexto de haber consumido drogas, tóxicos o alcohol, en cuyo caso también el tratamiento va a ser sintomático de la causa y no necesariamente vamos a necesitar de fármacos anticonvulsivantes. Cabe entonces definir qué es una crisis sintomática aguda, que es toda aquella crisis clínica que va a ocurrir en el contexto de una lesión aguda o con fuerte asociación temporal con una lesión cerebral aguda bien documentada o bien con una alteración metabólica o tóxica. Para que yo considere que es una crisis sintomática aguda, debe ocurrir dentro de los 7 días de un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico, hemorrágico o una hemorragia subaracnoidea, del traumatismo de cráneo, de la encefalopatía anóxica o de una cirugía intracraneal supratentorial. También se va a considerar crisis sintomática aguda si es la primera manifestación de un hematoma subdural en un trauma no documentado, o bien en el contexto de una infección activa del sistema nervioso central. Como veremos, no se considera crisis sintomática aguda aquella que ocurre como primera manifestación de un tumor cerebral, metastásico o primario, ya que no sabemos cuál es el tiempo de evolución, por lo tanto nunca podemos determinar si ocurrió dentro de una semana o no. En el caso de que la crisis sintomática aguda haya ocurrido en el contexto de una alteración metabólica, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia propone los valores que ahora vamos a detallar
para poder determinar que realmente esa alteración haya sido la causa de la crisis y que no sea solamente un elemento confundidor. Es así que para poder establecer que está en relación a los niveles de glucosa, estos deben estar por debajo de 36 miligramos por decilitro o por encima de 450, asociados a cetoacidosis con o sin antecedentes de una diabetes previa. En el caso del sodio, debería estar por debajo de 115 para que yo diga que sea la causa de la crisis, del calcio por debajo de 5, en el caso del magnesio por debajo de 0,8, en el caso de la urea por encima de 100 y de la creatinina por encima de 10. Si los valores se encuentran más cercanos a los niveles normales, muchas veces no podemos estar seguros de que esta sea la verdadera causa de esa crisis sintomática aguda. En cuanto a las drogas de uso recreacional, estas pueden ser divididas en tres grupos, acorde a la probabilidad de generar crisis epilépticas como manifestación tóxica. Así tenemos el grupo de alta probabilidad, donde se encuentra la cocaína y el crack, normeperidina, meperidina, metacualona, glutadimida, metilene dioximetanfetamina y los inhalantes. Un grupo de mediana probabilidad, donde están los alucinógenos y el polvo de ángel, y los de baja probabilidad, que son la heroína y la marihuana. También hay medicaciones de uso habitual que pueden, en algunos contextos en particular, favorecer la aparición de una crisis epiléptica, como por ejemplo las cefalosporinas, la penicilina intravenosa, ciprofloxacina, teofilina, ciclosporina, hipoglucemiantes, antidepresivos como los tricíclicos o el bupropión, o neurolépticos como la clozapina, loxapina y haloperidol. Finalmente voy a tener aquel grupo de pacientes que consultan por una crisis epiléptica, que no tienen antecedentes de epilepsia previa, pero en quienes he descartado todos los elementos que me permitan decir que es una crisis sintomática aguda y por lo tanto voy a concluir diciendo que este paciente tiene una crisis no provocada. Crisis no provocada es aquella crisis que va a ocurrir en forma espontánea sin nada que lo justifique. En estos casos, el interrogatorio es fundamental. En primer lugar, porque vamos a tener que preguntar muy bien si no ha tenido ausencias, mioclonías o crisis focales sin pérdida de conciencia, que pudieran no haber sido reportadas por el paciente porque consideró que no tenían importancia alguna o que no tenían relación con este episodio. En segundo lugar, buscando si hay algún antecedente familiar de epilepsia, porque en ese contexto, paciente con una sola crisis pero con antecedentes familiares ya me permite sospechar que estoy frente al inicio de una epilepsia. Esto me va a permitir avanzar. Si esto es una primera crisis no provocada sin ningún otro antecedente ni familiar ni tampoco personal, generalmente voy a mantener una conducta expectante, voy a solicitar un electroencefalograma y una resonancia magnética de cerebro con protocolo de epilepsia para que se realice en forma ambulatoria y luego vea al neurólogo. Ahora, si estas crisis han sido precedidas por otro tipo de eventos, como ausencias, mioclonías, o bien es la segunda crisis no provocada, entonces ya voy a tener que considerar iniciar el tratamiento con fármacos anticonvulsivantes en la sala de emergencias y luego recién dirigirlo al consultorio externo. En el caso de tener que evaluar el inicio de un tratamiento, obviamente voy a necesitar elegir uno de los tantos fármacos con los cuales contamos, basándome especialmente en el tipo de crisis que tuvo, si puedo ya organizar un síndrome, la edad y el sexo. Siempre iniciamos la medicación vía oral, por supuesto no necesitamos hacer carga endovenosa en estos contextos. Este es un trabajo realizado por el grupo de Allenhauser y publicado en la revista Epilepsia, donde lo que buscaron fue hacer una diferenciación entre crisis sintomática aguda y no provocada en cuanto a riesgo de mortalidad y de recurrencia. Así vemos que las personas con una primera crisis sintomática, o sea, aquellas que ocurren en el contexto de una patología aguda, tienen 6,9 veces más probabilidades de morir a los 30 días comparados con aquellos con una primera crisis no provocada. Y esta asociación permaneció aún después del ajuste por edad,
sexo y la presencia o no de estatus epiléptico. En cuanto al riesgo de recurrencia, este es mucho menor en las crisis sintomáticas agudas. En cuanto al índice de mortalidad, como ya vimos, es 7 veces mayor en pacientes con crisis sintomáticas agudas, especialmente en relación a la etiología. Y en cuanto al tratamiento crónico con fármacos anticonvulsivantes, es altamente probable en crisis no provocadas y muy variable en crisis sintomáticas agudas. Para concluir, entonces, un breve resumen de qué hacer en una consulta por una crisis epiléptica en la sala de emergencia. Si es una primer crisis no provocada, derivar a consultorio especializado para su estudio. Solicitar un estudio por imagen, tomografía solo en el contexto de urgencia para descartar lo agudo, pero en el caso de la resonancia debe ser programada y con protocolo de epilepsia. Solicitar un electroencefalograma programado, de ser posible dentro de las primeras 48 horas del episodio, porque es cuando más rédito nos da. Por último, también es importante qué no hacer. Iniciar tratamiento en forma apresurada e indiscriminada, realizar carga con fármacos anticonvulsivantes sin que el paciente esté en estatus o con un clúster de crisis que lo requiera, solicitar estudios en forma indiscriminada, resonancias de cerebro sin protocolo adecuado, laboratorios innecesarios o dosajes innecesarios. Tener en cuenta que el dosaje solo es útil para certificar la etiología de esta crisis, por ejemplo, en el contexto de que un paciente no está tomando bien la medicación, pero no necesariamente lo vamos a usar para asumir una conducta. Muy bien, habiendo entonces finalizado el manejo de una crisis en guardia, vamos ahora a pasar al manejo del estatus epiléptico. Y nada mejor que iniciar esto con la definición de estatus, para lo cual vamos a utilizar la definición y la clasificación que fueran propuestos por el Grupo de Trabajo de la Liga Internacional contra la Epilepsia en el año 2015. Vamos entonces a definir estatus epiléptico como aquella condición que va a resultar de falla en los mecanismos responsables de la finalización de la crisis o bien por la iniciación de mecanismos que van a conducir a una crisis anormalmente prolongada, o sea que transcurre después de un tiempo determinado al cual vamos a denominar T1 y que luego ya vamos a especificar cuál es. Por otro lado, vamos a decir que esta condición puede tener consecuencias a largo plazo después de un T2, tales como muerte neuronal, lesión neuronal, alteraciones de redes neuronales que van a depender del tipo y de la duración de las crisis. Como vemos, la definición nos introduce dos tiempos, 1 y 2, los cuales son fundamentales. El tiempo 1 es aquel que nos indica a partir de cuándo una crisis se ha tornado lo suficientemente prolongada como para que ya no se detenga por sus propios medios y vamos a requerir de realizar una intervención. Y el tiempo 2 es a partir del cual se esperan las consecuencias a largo plazo. Estos tiempos van a variar acorde al tipo de estatus epiléptico. En el caso de un estatus generalizado tónico-clónico, se considera que el tiempo 1 son 5 minutos y el tiempo 2 son 30. En el caso de un estatus focal con deterioro del sensorio o un estatus no convulsivo, se considera que el tiempo 1 son 10 minutos y el 2 pasado los 60 minutos. Y en el caso del estatus de ausencia, estos tiempos no son tan claros. Se considera que el 1 pueden ser de 10 a 15 minutos, o sea, deberíamos iniciar un tratamiento en ese momento, pero se desconoce si existe una consecuencia a largo plazo. Conjuntamente con la nueva definición, la Liga Internacional contra la Epilepsia también propone la utilización de 4 ejes para clasificar el estatus epiléptico. Tenemos así el eje 1, que es basado en semiología, el 2, definiendo la etiología del estatus, el 3, el electroencefalograma y el 4, la edad. De esta manera, utilizando los dos primeros ejes, vamos a hacer una clasificación clínica del estatus y utilizando los 4, la clasificación más sindromática del estatus epiléptico. Tomando el eje 1 entonces, que está basado en la semiología, vamos a clasificar al estatus epiléptico en
con síntomas motores prominentes o sin síntomas motores prominentes. O sea, la presencia o no de síntomas motores hace la primera gran división. Dentro del estatus con síntomas motores prominentes tenemos el convulsivo o tónico clónico, que puede ser convulsivo generalizado o bien focal, que evoluciona a convulsivo bilateral, o sea, aquel que comienza con crisis focales y que luego progresa a una generalización secundaria. Luego tenemos el mioclónico, que también puede ser subdividido en con coma o sin coma. Esta subdivisión es muy importante, sobre todo para el pronóstico. No es lo mismo un paciente que, por ejemplo, hizo un paro cardiorrespiratorio, luego permanece en coma y con un estatus mioclónico, que tiene muy mal pronóstico, que un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil, que ahora está en un estatus mioclónico, sin coma y que tiene muy buen pronóstico. Luego tenemos el motor focal, donde vamos a tener sobre todo las crisis focales de un hemicuerpo, derecho o izquierdo, que pueden ser tónicas o clónicas. Tenemos el estatus tónico, de las crisis generalizadas tónicas, y el estatus hiperkinético, que son aquellas crisis generalmente generadas por epilepsias del lóbulo frontal, donde el paciente está en estatus con automatismos motores con mucho movimiento. Luego pasamos al segundo subgrupo, que es sin síntomas motores prominentes, también denominado estatus no convulsivo. Este grupo, a su vez, va a subdividirse en el estatus no convulsivos en pacientes que están en coma, por ejemplo, un paciente con un estatus generalizado tónico clónico previo y que ahora está en un estatus sutil, o bien un paciente que está en la terapia intensiva por tener un traumatismo de cráneo severo y a su vez está en estatus. Tenemos el estatus no convulsivos en pacientes que no están en coma, que puede ser el generalizado de ausencias, muy común en los niños o en los adolescentes, o bien focal. Y a su vez el focal puede ser sin deterioro de la conciencia, o sea, cuando los síntomas que tenemos, ya sean autonómicos, sensoriales, sensitivos, psíquicos, afásicos, se dan en forma permanente, pero con un paciente que se encuentra consciente, o bien con deterioro de la conciencia, que también sería el estatus no convulsivo más conocido. Por otro lado tenemos el estatus desconocido, que es aquel que no sabemos si es focal o es generalizado, y dentro de este grupo también se incluyen los estatus autonómicos que se pueden ver en algunos síndromes epilépticos. Sin dudas, el estatus epiléptico convulsivo generalizado es el más frecuentemente reconocido y el que tiene mayor riesgo tanto de muerte como de complicaciones neurológicas a largo plazo. En sí es un estado dinámico. En su momento inicial presenta crisis generalizadas tónico-clónicas, es la parte que se denomina estatus epiléptico obvio. Luego de minutos la actividad muscular disminuye y es reemplazada por manifestaciones sutiles, ya sean clonías muy pequeñas en una mano u otra, nistagmus, clonías en la boca, al cual se denomina estatus epiléptico sutil. A su vez, el sutil puede progresar al cese completo de la actividad motora y se denominará estatus epiléptico eléctrico. El segundo tipo, tanto en frecuencia como en importancia, es el estatus epiléptico no convulsivo, que se va a definir como cambios conductuales y o compromiso de la conciencia respecto al estado basal asociado a actividad epiléptica continua en el electroencefalograma de 30 minutos o más de duración, ya sea generalizada o focal. Las manifestaciones clínicas de un estatus epiléptico no convulsivo son muy variables, como podemos ver en esta tabla, que puede ir desde cuadros de confusión a estado catatónico, falta de respuesta en forma intermitente, movimientos como reptantes, a también tener episodios de risa, llanto, todo ello sin motivo y saliendo claramente del estado basal del paciente. El segundo eje nos va a proporcionar la etiología del estatus. Cabe aclarar acá que estamos hablando de la etiología del estatus en sí y no de la epilepsia que este paciente pudiera tener previamente. Así lo vamos a clasificar en sintomático, que a su vez puede ser agudo, cuando lo que lo desencadenó es un cuadro de intoxicación o una encefalitis o una patología vascular aguda, o remoto cuando está asociado a una lesión previa, ya sea postraumática, postencefalítica o cualquiera de ellas.
También puede ser progresivo en aquellas patologías que son progresivas, por ejemplo, tumor, enfermedad de la fora, cuadros de demencia. Podemos tener estatus en síndromes electroclínicos definidos, como pueden ser el estatus de ausencia en las epilepsias de ausencia o el estatus mioclónico o de ausencias en la epilepsia mioclónica juvenil. Y por último, aquel que es de causa desconocida. Como vemos acá, no hay etiología que sea genéticamente determinada, porque el cuadro genético me va a determinar una epilepsia en sí, pero no el cuadro de estatus epiléptico. En ese caso tendremos que ver qué tipo de causa desencadenó el estatus en una patología previamente clasificada como genética. El eje 3 me va a clasificar al estatus epiléptico en base a los hallazgos del electroencefalograma, con lo cual vamos a obtener una clasificación basada en diferentes patrones. No voy a entrar en detalle en estos patrones ya que excede el objetivo de este curso y es más del terreno del epileptólogo. Sí voy a decir que es fundamental obtener un electroencefalograma para, en primer lugar, el diagnóstico y el manejo del estatus en pacientes en coma sin actividad motora y para determinar el nivel y la eficacia del coma farmacológico cuando estamos tratando un paciente en estatus. Y en segundo lugar, para el reconocimiento de los diferentes subtipos de estatus no convulsivo, primordialmente en su variante de ausencia, focal con compromiso de conciencia y secundario un estatus generalizado convulsivo. Pero su obtención no debe demorar el inicio del tratamiento en los casos de un estatus generalizado convulsivo obvio. Supongamos que tenemos un paciente con un estatus no convulsivo, sin respuesta alguna, sin manifestaciones motoras, obtenemos el registro electroencefalográfico y vemos esta actividad de punta onda lenta a 3-4 ciclos por segundo, la cual es generalizada, y podemos concluir que es un estatus no convulsivo generalizado de ausencias, generalmente con muy buen pronóstico. Pero puede pasar que ese mismo paciente, quien se encuentra con deterioro del sensorio, sin respuesta y sin manifestaciones motoras, tenga otro patrón en el electroencefalograma como ocurre aquí, que vemos presencia de polipuntas, especialmente en la región frontotemporal izquierda, las cuales persisten acá en una segunda página de registro, para luego finalizar en forma abrupta en esta tercera página. En este caso, acorde al patrón eléctrico, vamos a decir que este paciente es portador de un estatus no convulsivo focal. Otro rol importante del electroencefalograma es que nos va a permitir realizar el test de benzodiazepinas. En aquellos pacientes con una clínica dudosa, sin causa etiológica clara, donde el patrón electroencefalográfico no es contundente ya que no cumple con los criterios diagnósticos de estatus no convulsivo, vamos a poder realizar el test de benzodiazepinas. Este consiste en realizar dosis secuenciales de una benzodiazepina de acción corta, como el midazolam, por lo general 1 miligramo por dosis, realizando electroencefalograma y examen clínico continuo. Vamos a detener el test si existe una resolución persistente del patrón que estamos viendo en el electroencefalograma, si hay una mejoría clínica importante, o bien si ocurre depresión respiratoria o hipotensión como complicación de la benzodiazepina, o si alcanzamos una dosis máxima de 0,2 miligramos por kilo de midazolam. Vamos a considerar que este test es positivo y por lo tanto va a avalar el diagnóstico de un estatus no convulsivo si hay una resolución del patrón electroencefalográfico que estábamos viendo y al mismo tiempo mejoría clínica o bien la aparición de un patrón electroencefalográfico normal. Si el electro mejora, pero el paciente no, se considera equívoco. O sea, es importante que cumpla con estos dos requisitos: mejoría del electroencefalograma y a la par mejoría clínica del paciente o, si no, al menos la recuperación de un patrón electroencefalográfico normal. Por último, mediante el eje 4, vamos a clasificar a los pacientes portadores de estatus epiléptico en diferentes grupos acorde a la edad. Así vamos a tener el periodo neonatal de 0 a 30 días, infancia de 1 mes a 2 años,
niños entre 2 y 12 años, adolescencia y adultez de 12 a 59 años y tercera edad por encima de los 60 años. Y así vamos a obtener un grupo de síndromes electroclínicos de estatus epilépticos bien definidos de acuerdo a la edad. Por ejemplo, vamos a tener el estatus tónico en el síndrome de Lennox-Gastaut o el estatus mioclónico en el contexto de una epilepsia mioclónica progresiva, el estatus afásico en el síndrome de Landau-Kleffner, o bien, por ejemplo, el estatus mioclónico en la epilepsia mioclónica juvenil o en el síndrome de Down, y aquí en la tercera edad vamos a tener el estatus mioclónico en la enfermedad de Alzheimer, el estatus no convulsivo en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o el estatus de ausencia de novo de la tercera edad. Habiendo entonces definido y clasificado el estatus epiléptico, veamos ahora algunas cifras sobre epidemiología. La incidencia anual del estatus epiléptico tanto en Europa como Estados Unidos se considera que es de 6,2 a 41 casos por 100.000 habitantes por año. En los adultos por encima de los 65 años, esta incidencia es mayor y va del 15,1 a 86 por 100.000 habitantes por año. En la Argentina tenemos muy pocos datos. Un estudio basado en población cautiva de adultos realizado en la ciudad de Mar del Plata mostró una incidencia ajustada anual de 24,3 casos por 100.000 habitantes por año, lo cual nos ubica en cifras más o menos similares a las que veíamos previamente en Europa y en Estados Unidos. Se considera que un tercio representa una complicación de la epilepsia o de crisis febriles, un tercio representa el comienzo de la epilepsia, o sea, va a debutar con un estatus convulsivo, y un tercio va a representar una complicación de una encefalopatía aguda, o sea, se va a tratar de un cuadro sintomático agudo. Esto según datos de Hauser publicados en el año 1990. En cuanto a qué porcentaje de los nuevos casos de estatus por año son convulsivos o no convulsivos, vemos aquí que en Virginia en el año 1997 vieron que un 30% de los estatus por año fueron no convulsivos. En Minnesota en el año 1998 llegaron a un 52% de estatus no convulsivos. En Suiza un 51%, en Italia 48 o 52 en diferentes estudios, y en nuestro país fue del 48%, o sea que entre un 30 y 50% de los nuevos casos de estatus por año van a ser no convulsivos. Finalmente nos vamos a dedicar al tratamiento del estatus epiléptico, para lo cual me voy a basar en esta guía de medicina basada en la evidencia que fuera publicada por la Sociedad Americana de Epilepsia en el año 2016. Vamos a separar al tratamiento en 4 diferentes fases: una fase de estabilización, una de terapia inicial, luego la de terapia de segunda línea y la de terapia de tercera línea. La primera fase de estabilización va a transcurrir dentro de el minuto 0 y 5 en que tomamos contacto con el paciente. En esta primera fase realizaremos el típico ABC: controlar vía aérea, monitorear signos vitales, de ser posible determinar el nivel de glucosa para descartar que no se trate de un cuadro de hipoglucemia severa, y vamos a colocar un control cardíaco permanente y de ser posible oximetría de pulso. Colocaremos una vía endovenosa para pasar solución salina isotónica preferentemente. Esto es para que luego tengamos la libertad de pasar, por ejemplo, fenitoína y evitar su precipitación en soluciones que contengan dextrosa. Administraremos 100 miligramos de tiamina conjuntamente con 50 mililitros de glucosa al 50%, esto en el caso de un adulto. En el caso de un niño se pasan 2 mililitros por kilo de glucosa al 25%, y luego iniciaremos un tratamiento con algún fármaco anticonvulsivante. Recién después tomaremos una historia clínica del paciente, buscando antecedentes de epilepsia, traumatismos, déficit neurológico o alguna enfermedad médica, y por otro lado realizaremos laboratorio. La segunda fase o de terapia inicial transcurre entre el minuto 5 y 20 del ingreso del paciente a la sala de emergencia. En esta fase vamos a iniciar la primera línea de tratamiento farmacológico,
para lo cual contamos con 3 benzodiazepinas, todas ellas con nivel A de evidencia. Podemos así utilizar midazolam por vía intramuscular, 10 miligramos si el paciente pesa más de 40 kilos o 5 miligramos si se encuentra entre 13 a 40 kilos, única dosis. O podemos utilizar lorazepam endovenoso, 0,1 miligramo por kilo. En este caso se puede realizar una dosis de 4 y, de ser necesario, repetir otros 4 a los pocos minutos. O bien diazepam endovenoso, 0,2 miligramos por kilo. También se puede dividir 10 miligramos y, si necesario, realizar una segunda dosis de 10 miligramos. Si por alguna razón no contamos con ninguno de estos 3 fármacos, podemos realizar fenobarbital, 15 miligramos por kilo, diluido en fisiológico o dextrosal 5, a pasar 100 miligramos por minuto como dosis única en el adulto. O bien diazepam rectal, 0,2 a 0,5 miligramos por kilo, máximo de 20 miligramos en una única dosis en niños, o midazolam intranasal o bucal en niños, estos últimos dos con nivel B de evidencia. La depresión respiratoria es el efecto adverso más común de estas drogas, pero sin embargo, la incidencia de depresión respiratoria es menor en los pacientes tratados que en los no tratados, por lo tanto siempre es preferible utilizarlas. Se han transcurrido ya más de 20 minutos y el paciente continúa en estatus, entonces iniciaremos la fase de terapia de segunda línea, que va a transcurrir entre el minuto 20 y el minuto 40. Cabe aclarar que al momento de la publicación de esta guía en el año 2016, ninguno de los fármacos de segunda línea contaba con evidencia suficiente para ser recomendado de preferencia. Podemos así indicar difenilidantoína, 20 miligramos por kilo, endovenoso, a pasar a razón de 50 miligramos por minuto, con monitoreo electrocardiográfico continuo, con un nivel de evidencia U. O bien ácido valproico, también endovenoso, a razón de 40 miligramos por kilo, con un máximo de 3.000 miligramos, con nivel de evidencia C. O levetiracetam, endovenoso, 60 miligramos por kilo, con un máximo de 4.500, con un nivel de evidencia U. O bien, si no ha sido utilizado en la fase previa, se puede indicar fenobarbital, 15 miligramos por kilo, diluido en fisiológico o dextrosal 5%, a pasar a razón de 100 miligramos por minuto. Finalmente, es importante destacar que en los niños el ácido valproico tiene igual eficacia, pero mejor tolerancia, que el fenobarbital, la difenilidantoína y el levetiracetam. En el año 2019 se publica en The New England Journal of Medicine los resultados de un protocolo realizado en Estados Unidos, multicéntrico, denominado ESETT, Established Status Epilepticus Treatment Trial, en el cual se comparó en forma randomizada y doble ciego la eficacia de levetiracetam, fosfenitoína y ácido valproico en estatus epilépticos que hubieran fallado a las benzodiazepinas. Fueron incluidos 400 episodios pertenecientes a 384 pacientes. Aproximadamente la mitad de la muestra era de sexo masculino y adultos jóvenes, y un 13% tenía más de 65 años. Se pudo ver que 10% del grupo tuvo un diagnóstico final de estatus por eventos paroxísticos no epilépticos. Levetiracetam fue indicado en 145 pacientes con una dosis de 60 miligramos por kilo, nunca superando los 4.500 miligramos. Fosfenitoína se utilizó en 118 pacientes a razón de 20 miligramos por kilo, nunca superando los 1.500 miligramos. Y ácido valproico, 40 miligramos por kilo, nunca más de 4.000 miligramos en 121 pacientes. Cuando vemos aquí la curva de éxito de estos pacientes, vemos que la probabilidad del cese del estatus epiléptico a los 60 minutos fue prácticamente igual en los 3 fármacos. Fue del 47% para el grupo de levetiracetam en naranja, fue del 45% para el grupo de la fosfenitoína en verde y del 46% para el grupo de ácido valproico en gris. En cuanto a los efectos adversos,
la hipotensión y la intubación orotraqueal fue discretamente más frecuente para fosfenitoína, la muerte fue más frecuente en levetiracetam, pero estas diferencias no mostraron diferencias significativas. O sea, en conclusión, mediante este estudio se pudo observar que la eficacia en estos tres fármacos es absolutamente igual, con un nivel de tolerancia prácticamente sin diferencias. Finalmente, si pasado los 40 minutos y habiendo ya colocado un fármaco de primera línea y uno de segunda línea y el estatus continúa, vamos a entrar en la fase de terapia de tercera línea que transcurre entre minuto 40 y 60. En este punto tengo que introducir la definición de estatus epiléptico refractario, que es aquel que persiste luego del uso de dos drogas correctamente seleccionadas y utilizadas, incluyendo benzodiazepinas. O sea que si el paciente continúa en estatus a pesar de haber utilizado, por ejemplo, lorazepam y fenitoína, o midazolam intramuscular y ácido valproico, ya me encuentro frente a un cuadro de estatus epiléptico refractario. Al inicio de esta fase, si el paciente aún no tiene colocada una vía aérea, lo haremos, y si es posible lo trasladaremos a la unidad de terapia intensiva para su correcto manejo. También, de ser posible, lo ideal es iniciar un monitoreo continuo con electroencefalograma, especialmente porque cualquiera de los fármacos que seleccionemos para utilizar en esta fase va a producir un cuadro de sedación profunda con cese de la actividad motora. Y la única forma que vamos a tener de saber si el estatus ha resuelto o no es mediante el uso del electroencefalograma. Y luego procederemos a iniciar la infusión del fármaco que seleccionemos, que puede ser midazolam, propofol, pentobarbital o tiopental. La selección está basada principalmente en la experiencia que tenga el team tratante con algunas de estas drogas. Si utilizamos midazolam, la carga debe ser realizada con 0,2 miligramos kilo en bolo, seguido luego de un mantenimiento que va de 0,05 a 0,4 miligramos por kilo por hora. Para propofol, la carga es de 2 a 3 miligramos kilo, seguido luego con una infusión de 4 a 10 miligramos kilo hora. Para pentobarbital, la carga es de 5 a 20 miligramos kilo, seguido de una infusión continua de 1 a 3 miligramos por kilo por hora. Y para tiopental, la carga es de 3 a 5 miligramos kilo y luego un mantenimiento de 3 a 7 miligramos kilo hora. Si estamos controlando con registro electroencefalográfico, podemos llevar la dosis hasta obtener la inhibición de la actividad epileptiforme, si es que es tolerado, o bien un patrón de paroxismo-supresión a razón de un paroxismo por segundo. Al mismo tiempo, deberemos continuar con algún fármaco anticonvulsivante de mantenimiento que va a permanecer luego cuando saquemos la sedación, si es necesario realizar dosaje para ver su nivel correcto. Muy probablemente tengamos que hacer un tratamiento para la hipotensión, si es que esto ocurre. Y la gran pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar a disminuir la sedación? Por lo general, nunca antes de las 12 o 24 horas de que la hayamos iniciado. En algunos casos, por lo general, tardamos hasta 24 o 48 horas. Classen en el año 2002 realizó un metaanálisis sobre el uso de barbitúricos, propofol o midazolam en estatus epiléptico, habiendo encontrado que no hay ninguna diferencia significativa en cuanto a mortalidad a corto plazo, sí una tendencia a favor de los barbitúricos en cuanto a eficacia inmediata y a favor de midazolam y propofol en cuanto a tolerancia. Por lo tanto, a pesar de que hay falta de una evidencia fuerte, midazolam pareciera ser el más seguro de este grupo de drogas, pero por lo general hay que combinarlo con propofol para alcanzar un buen control de crisis sin llegar a dosis que sean tóxicas. Una sugerencia es dejar a los barbitúricos, a pesar de que son muy eficaces, como reservado para pacientes que tengan un estatus refractario a las drogas previas. Esto es en vista a los efectos adversos que presentan. Cualquiera sea la droga que hayamos elegido para el tratamiento como tercera línea, en algún momento vamos a tener que comenzar a descenderla y allí veremos qué ocurre con ese cuadro de estatus.
Voy a introducir así entonces el concepto de estatus epiléptico superrefractario, que es aquel que persiste al menos 24 horas después del inicio de la anestesia, ya sea en forma continua, o sea, nunca logramos controlarlo, lo cual no es una situación muy común, o bien recurriendo al descender la dosis del mismo. Y entiendo por anestesia el uso de midazolam, propofol, pentobarbital, tiopental, ketamina u otras, siempre que se utilicen en dosis anestésicas. Este concepto de estatus epiléptico superrefractario fue primeramente introducido por Schorbon en el año 2011, quien a su vez también hizo como un algoritmo de tratamiento. En este algoritmo, él colocó una columna a la izquierda, donde puso primeramente las primeras 24 horas, donde vamos a realizar las 4 fases de tratamiento de las cuales estuviéramos hablando previamente, y luego los próximos días a semanas. Y en la columna de la derecha, la etiología o causa. Entonces vamos a ver que primeramente en estas primeras 24 horas vamos a tener el estatus epiléptico temprano, el establecido, que es cuando ya necesitamos utilizar la segunda línea, y el refractario, que es cuando necesitamos utilizar la tercera línea o drogas anestésicas. Sabemos también que los fármacos de primera línea y o segunda, como las benzodiazepinas y la fenitoína, van a fallar en un 35 a 45% de los pacientes. Y una vez que hemos ya pasado un primer ciclo de anestesia, vamos a llegar a la definición de estatus epiléptico superrefractario. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Podemos utilizar medidas tales como la hipotermia en la terapia intensiva, o bien otro tipo de anestesias convencionales o ketamina, combinaciones de distintos fármacos anticonvulsivantes, 2 o 3. Lo que sí se sugiere es evitar que haya muchos cambios frecuentes porque no llegamos a obtener niveles séricos adecuados de ninguno de ellos. Sulfato de magnesio, que podemos utilizar en dosis que aumenten el nivel sérico de 0,81 a 3,5 nanomoles en carga y luego una infusión continua. O bien podemos utilizar esteroides, inmunoglobulina, plasmaféresis, o bien otro tipo de terapias como ahora vamos a ver. Me pareció muy interesante esta revisión publicada en Pharmacotherapy en el año pasado, mediante la cual se realizó una revisión sistemática del uso de los nuevos fármacos anticonvulsivantes en estatus epilépticos refractario y también en el superrefractario. Ellos incluyeron en la búsqueda todos los fármacos que hayan estado disponibles a partir del año 2000, incluyendo brivaracetam, cannabidiol, clobazam, recordemos que en Estados Unidos ingresó recién en el año 2011, eslicarbazepina, lacosamida, perampanel, rufinamida, estilipentol y sonizamida. Se incluyeron finalmente 50 estudios con 1.012 pacientes. Yendo a ver los resultados de esta revisión, nos encontramos con que la lacosamida es de los nuevos fármacos el más extensamente estudiado. Hay 36 artículos hablando de su uso en estatus, 4 son trabajos prospectivos, 15 retrospectivos y 17 fueron solo reporte de casos. El mayor de los trabajos fue realizado en forma retrospectiva, tuvo 165 pacientes con estatus epiléptico, donde la lacosamida se utilizó en tercera línea, con una dosis de carga de 400 miligramos y con un 64% de eficacia. Parece ser una droga prometedora, con una buena eficacia y buena tolerancia, ya que no hay reporte de efectos adversos serios con su uso, donde la dosis parecería ser no menor a 400 miligramos de carga en un paciente adulto joven. Luego tenemos perampanel, donde se encuentran 5 estudios publicados, 3 en forma retrospectiva. Muestra cierto grado de beneficio, sobre todo cuando se utilizan dosis que sean mayores a 6 miligramos de inicio, pero se desconocen tanto la dosis ideal como también los datos sobre seguridad del mismo. Brivaracetam. Hay 2 estudios retrospectivos con 11 y 7 pacientes donde mostraron un éxito del 27 y del 57% respectivamente. Clobazam también consta con 2 estudios retrospectivos de 17 y 25 pacientes y con un éxito entre el 74 y el 25,
o sea, podemos ver que es muy variable en cuanto a los resultados. En caso de la rufinamida hay un solo caso reportado de un estatus superrefractario tónico, posiblemente perteneciente a un Lennox-Gastaut o a una encefalopatía epiléptica, el cual fue exitosamente tratado con la rufinamida, lo cual permitió la discontinuación de otros fármacos sedativos, como pueden ser el fenobarbital y el clobazam. Cannabidiol, hay publicado solo un caso con una dosis inicial de 2,5 miligramos por kilo día y que lo llevaron a 24 miligramos kilo día rápidamente sin respuesta. Y por último, no se encontró ningún estudio hablando del uso de eslicarbazepina y o sonizamida en estatus epiléptico. En cuanto al uso de otras alternativas en el tratamiento del estatus epiléptico superrefractario, nos podemos encontrar en la bibliografía con publicaciones hablando del uso de lidocaína, paraldehído, clometisole, clonazepam, isoflurano, magnesio, verapamilo, etc. Por lo general son casuísticas muy pequeñas o bien reportes de casos demostrando cierta eficacia de estos fármacos y algunos otros en el control del estatus superrefractario. En cuanto al uso de la ketamina, que es un anestésico no convencional, ha ido creciendo su uso a lo largo de los últimos años y por tratarse de un anti-NMDA, actualmente hay como un lineamiento tratando de utilizarlo más precozmente en el tratamiento del estatus superrefractario para evitarnos así una demora más prolongada. Por otro lado, hay varias publicaciones ya hablando del uso de la dieta cetogénica, en este caso se trata de la clásica, obviamente, en pacientes con estatus epilépticos superrefractarios. Y por último, tenemos el rol de la cirugía, ya sea de la resección convencional, como del uso de la transección subpial múltiple, que se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que tienen comprobado compromiso de las zonas elocuentes, o bien, por ejemplo, la colocación del estimulador del nervio vago. La cirugía debe ser siempre considerada cuando ya se han descartado causas que sean potencialmente reversibles, cuando hay una falta de eficacia del tratamiento convencional y cuando existe concordancia entre los estudios complementarios que me permitan localizar un área epileptogénica. Esto es de fundamental importancia. Siempre que veamos que existe una concordancia entre una lesión y el foco que me está generando este estatus epiléptico, debe ser considerada la cirugía y, de ser posible, considerada precozmente para evitar mayor morbilidad. Dos palabras sobre el tratamiento del estatus no convulsivo. Si bien el protocolo que vamos a utilizar para el tratamiento del estatus no convulsivo es exactamente el mismo que utilizamos para el del estatus convulsivo, como el tiempo para finalizarlo es menos crítico en este grupo, la anestesia general y todas sus complicaciones severas deberían ser dejadas como una última opción. Por ello, preferimos intentar medicaciones que sean no anestésicas previamente. Por ejemplo, si hemos utilizado fenitoína como droga de segunda línea y no funcionó, podemos intercambiarla por levetiracetam o por ácido valproico, podemos utilizar lacosamida, topiramato, intercambiar entre una y otra o bien combinar antes de llegar a necesitar utilizar drogas anestésicas. Sin embargo, debido a la falta o pobre presencia de evidencia, hoy por hoy no se puede realizar una recomendación clara. Hirsch y colaboradores publicaron en la revista Epilepsia del año 2018 dos nuevos conceptos. Uno es el de estatus epiléptico refractario prolongado, que es aquel cuadro de estatus epiléptico que ya ha fallado a dos drogas, una benzodiazepina y una droga de segunda línea, que persiste por al menos 7 días, pero en quien todavía no hemos utilizado drogas anestésicas. El otro es el del estatus epiléptico superrefractario prolongado, que es el cuadro que va a persistir por al menos 7 días, incluyendo tratamientos con anestesia. Rossetti y colaboradores diseñaron una escala de severidad para el manejo del estatus epiléptico que fuera publicada en el 2008 y que consta de 4 variables. Edad, si el paciente tiene 65 años o menos, el score es 0. Por encima de 65 es 1. Semiología, si el estatus es focal será 0,
si es generalizado 1, conciencia, si está preservada es 0, sin conciencia 1, e historia previa de crisis, si la tiene es 0, caso contrario es 1. Esta escala tiene un valor predictivo negativo para mortalidad. Pacientes con un score bajo tienen baja probabilidad de una mala evolución. Así podríamos decir que el mejor escenario sería para un paciente de menos de 65 años, con un estatus focal con conciencia preservada y con una historia previa de crisis, quien va a tener seguramente un buen pronóstico. Y el peor de los escenarios sería en un paciente de más de 65 años, con un estatus generalizado, sin conciencia y sin historia previa de epilepsia. En este tipo de pacientes con un score muy alto, seguramente los fármacos de segunda línea tienen altas posibilidades de fallar en el control, por lo cual esto nos inclinaría a proceder en forma más rápida y más directa a las drogas de tercera línea con coma inducido. Por lo contrario, si el estatus es focal y sin compromiso de la conciencia, va a tener un score bajo y por lo tanto lo podremos manejar sin anestesia al menos por las primeras 24 o 36 horas. Las definiciones que fuéramos viendo a lo largo de la presentación de estatus epiléptico refractario, superrefractario, refractario prolongado y superrefractario prolongado corresponden a este trabajo, donde se realizó una propuesta con un consenso sobre las definiciones del estatus epiléptico de reciente inicio refractario o NORCE y también del síndrome de epilepsia relacionado a un cuadro infeccioso febril que realizara el grupo de trabajo de estatus epiléptico de la Liga Internacional contra la Epilepsia. En base a esta propuesta, NORCE se define como estatus epiléptico de reciente inicio, refractario, en un paciente sin antecedentes de epilepsia activa u otra enfermedad neurológica relevante y sin una clara causa estructural, tóxica o metabólica. Es una presentación clínica, no un diagnóstico específico en sí mismo. Va a incluir a las encefalitis por herpes virus 1, a las encefalitis autoinmune, a aquellos pacientes con epilepsia resuelta, o sea que llevaban más de 10 años sin crisis y más de 5 sin tratamiento y ahora presenta un nuevo evento, ya que no sabemos si tiene relación o no con aquel antecedente, y lesiones remotas. No se considera NORCE si el estatus epiléptico tiene conciencia conservada. En segundo lugar, FIRES va a ser definido como aquella epilepsia asociada a un síndrome febril y lo consideran en este trabajo como una subcategoría del NORCE. Va a requerir el antecedente de fiebre que puede comenzar entre 2 semanas y 24 horas previas al inicio del estatus, con o sin fiebre en el momento del mismo. Y ellos remarcan que se puede dar en cualquier edad y que no es específico de los niños como se consideraba previamente. En estas dos entidades, donde lo autoinmune se piensa que tiene un rol preponderante, se han utilizado diferentes tipos de terapias para el control del estatus epiléptico, como son los esteroides endovenosos, las inmunoglobulinas endovenosas, dieta cetogénica, plasmaféresis, hipotermia, rituximab, azatioprina, tacrolimus y ciclofosfamida. Tenemos aquí un resumen de los pacientes que han recibido esas terapias y el efecto que han tenido. En el caso de los esteroides, fueron utilizados en 63 pacientes con un 17% de efecto positivo en el caso del FIRES y un 38% en el caso del NORCE. Para las inmunoglobulinas endovenosas, estas fueron utilizadas en 94 pacientes, pero con un rédito muy bajo, solo el 5% de efecto positivo en el FIRES y un 30% en el NORCE. Veamos qué ha ocurrido con la dieta cetogénica, que fue utilizada en 35 casos, y vemos que el efecto positivo fue bastante importante, de un 54% en el caso del FIRES y de un 67% en el caso del NORCE. La plasmaféresis fue utilizada en 18 casos, con un rédito menor del 11% para el caso del FIRES y 40% para el NORCE. Del resto de las terapéuticas tenemos Ns muy bajos que no nos permiten sacar conclusiones. Por lo tanto, podemos decir
que en vistas a estos resultados, la dieta cetogénica pareciera tener un rol preponderante en estas dos entidades que tienen una base inmunomediada, o se considera que pueden tener una base inmunomediada. Finalizando entonces, podríamos decir que en los últimos 25 años se han logrado grandes avances en la definición, en la clasificación y también en el entendimiento de los mecanismos que subyacen en la generación de un cuadro de estatus epilépticos, en su pasaje a refractario o superrefractario, como así también en los mecanismos subyacentes a la muerte neuronal posterior. Sin embargo, aún hoy el 40% de los pacientes no pueden ser controlados con los fármacos de primera línea, o sea, con las benzodiazepinas. El protocolo de SET nos ha demostrado que los 3 fármacos de segunda línea tienen igual eficacia, pero que son útiles solo en controlar el 50% de los casos que hayan fallado a las benzodiazepinas. Y por otro lado, el estatus superrefractario permanece aún en una zona completamente libre de evidencia en cuanto a su tratamiento. Muchas gracias por su atención.